A grabar. Listo, pues el tema de hoy está muy lindo, es un tema muy lindo, es un tema que por supuesto podemos escuchar, o es uno de los tal vez de los primeros mensajes que nosotros no podemos escuchar cuando nos acercamos a Dios, acerca del amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y el mensaje es Dios te ama, sí, así se llama el título. Vamos a ir viendo algunos temas relacionados con el amor de Dios. Pero yo antes de avanzar, quiero que seamos muy analíticos en el amor de Dios. Y es que yo hace rato, mientras estudiaba este tema, yo me ponía a meditar en Dios y yo le decía, es real que de repente cuando nosotros podemos sabernos en el entorno, dejando tal vez a un lado el conocimiento que podríamos tener o pudiéramos tener de hace muchos años o de hace poco tiempo, el conocimiento de Dios. Pero yo me ponía a evaluar todo lo que sucede día a día en torno a nuestras vidas. Por ejemplo, hoy en día hay una guerra que continúa en Israel. Y en esa guerra ha habido muchas personas que han perdido la vida, muchos civiles, muchos inocentes, niños, ancianos, jóvenes, mujeres. Niños se quedaron sin papás, niñas se quedaron sin papás, algunos familiares sin otros, algunos se quedaron sin sus padres. Eh, y yo veía este entorno, el tema de cómo se encuentran algunos países en una pobreza absoluta, se encuentran en situaciones extraordinarias donde no tienen agua. Veía un documental que existen países donde el agua tiene mercurio y el agua al tener mercurio pues es tóxica para la salud y las personas la consumen, algunas personas consumen digamos que esa agua y, y es tóxica para esas personas. Hay países considerados como los países más sucios. Yo creo que en general el mundo está muy contaminado, está muy contagiado. La pobreza cada vez tal vez en algunas latitudes puede ser mayor. Las guerras, los desastres naturales. Recientemente nosotros en México vivimos un desastre natural en Acapulco. Estuvo de terror, o sea, de terror. Nosotros recientemente fuimos al Congreso de Matrimonios y pudimos andar en el coche ahí por algunos lugares donde estuvo muy feo y los hoteles, los departamentos, edificios completos quedaron destrozados. Y cuando vemos ese entorno, la situación que nos rodea, y podemos ver una frase que dice, Dios te ama, de repente puede ser complicada de entender. De repente puede ser que si nosotros nos metemos a profundidad a pensar y a ser empáticos con las personas que ahorita están viviendo situaciones de guerra, los sismos y terremotos, maremotos, todas las situaciones que de repente puedan estar sucediendo en el entorno como desastres naturales y ver personas perder sus casas, perder sus bienes, que su casa se inundó y ya no tuvieron la posibilidad de rescatar sus cosas. Y ver esta frase que dice Dios te ama, a veces puede ser complicada. Yo creo que cuando nosotros estamos en un momento de tensión, incluso, no me voy a esos extremos como ahorita, pero momentos difíciles, de esos de los momentos que de la nada surge algo, de la nada surge alguna situación extraordinaria, en la salud, en la familia, en la economía, de la nada surge alguna situación extraordinaria. Y ver una frase que dice Dios te ama en esos momentos de tensión, en los momentos decisivos en los que nos puede decir el médico, te estás debatiendo entre la vida y la muerte.
puede ser difícil entender y abrazar una frase como estas. En los momentos más difíciles, cuando el hogar se está cayendo a pedazos, cuando la familia se está disolviendo completamente, el pensar y evaluar y creer que Dios nos ama puede ser no muy sencillo. Puede ser no muy sencillo. He escuchado testimonios fuertes de personas donde les han detectado enfermedades de terror. Y hay de todo. Hay personas que en ese momento le dicen a Dios, pues solo tú sabes, Señor. Yo sigo confiando en ti, mi confianza está en ti. Pero hay personas que sí podemos voltear a decirle a Dios, ¿por qué sucedió esto, Señor? O sea, yo creo que tú me amas, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si tú eres mi papá permites que suceda esta situación? Escuché un testimonio de un hombre de Dios, no es un testimonio mío, es un testimonio que escuché de un hombre de Dios, de un hombre que sirve a Dios. Y él anhelaba mucho anhelaba tener un hijo junto con su esposa y, y de repente pues salieron embarazados. Empezaron las semanas de embarazo, ellos estaban fascinadísimos, muy agradecidos con Dios porque pues habían embarazado y era el anhelo de su corazón. Lo publicaron en todos los medios, familiares, redes sociales, con todo el mundo. Pero de la nada, el corazón del embrión se detuvo. Ya había un corazón y el corazón se detuvo. Ya no palpitaba. Ellos contactaron a todos sus contactos en el Evangelio, les pidieron orar y oraron a Dios, y oraron a Dios. Y los médicos dijeron, es imposible, ya no podemos hacer nada, tenemos que sacar al embrión porque pues, le puede hacer muy mal a la mamá. Tuvieron que tomar una decisión y el sueño que más ellos habían anhelado en ese momento, ese sueño se estaba apagando, porque de la nada perdieron a su bebé. Y ver esa frase que dice, Dios te ama, puede ser no muy sencilla de abrazar en esos momentos. En el momento en la Biblia cuando las dos hermanas, Marta y María, pierden a su hermano, qué dolor es cuando una persona pierde un familiar. Cuando sabes que una persona que amabas con todo el corazón pierde la vida. Y vienen las dos hermanas y ven a Jesús y le dicen a Jesús, si hubieras estado aquí. En ese momento tal vez si Jesús les hubiera dicho, es que yo las amo, y yo amo a Lázaro, tal vez ellas no lo hubieran entendido, porque lo primero que hicieron fue pues un cuestionamiento de reclamo, ¿no? De decirle a Dios, pues, si tú hubieras estado aquí no hubiera pasado nada, tal vez las cosas hubieran sido de forma distinta. Y a veces en los momentos más complicados puede ser muy difícil abrazar la frase de Dios te amo. El amor de Dios no es como el hombre lo conoce o como el hombre conoce el amor. El concepto de amor es algo mucho más profundo desde el corazón de Dios. El amor de Dios no solamente es como acá lo pongo, que basado en la percepción humana, el amor puede ser imperfecto. Hace poco un joven me decía, ¿tú crees que yo amé a esa persona? Yo le decía, mira, si basamos lo que tú me dices en lo que está definido en la Biblia como amor, pues te puedo decir que no amabas. Con base en el concepto y en la práctica, pues no. Pero solo Dios y tú saben el sentimiento o el apego o el cariño que podías sentir por esa persona. El amor que a veces nosotros entendemos que puede ir de odiar o querer a una persona ahorita y de un segundo a otro pasar a un extremo de odiar, puede ser un amor imperfecto, un amor no correcto. El amor de Dios siempre va a ser equilibrado,
va a ser justo y va a ser incondicional. Dios siempre va a dar todo incondicionalmente. ¿Por qué puedo decir eso? Porque he visto personas sufrir y tener problemas graves en la salud y en la parte familiar o personal, acercarse a Dios y cuando Dios les da lo que ellos tanto anhelaban, lo primero que hacen las personas es dejar a Dios. Y créanme que Dios sabe lo que va a hacer esa persona después. Dios sabe. La consecuencia de muchas situaciones que nosotros vemos en nuestro entorno, como situaciones de pobreza, guerras, cuestiones extraordinarias, son cosas que Dios ha permitido. ¿Por qué? Porque Dios ha dado un albedrío al hombre. Y el hombre tiene la capacidad de decidir si lo hace, si va o no va. Y eso no quiere decir que Dios no ame a la humanidad. Pero la parte que le tocaba a Dios, ya la hizo él. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Yo creo que en la vida, no existiría una persona, no creo que exista, una persona que dé a su hijo para que lo traten y lo maltraten y lo maten de la forma que mataron a Jesús. No, no, yo le voy a hacer una pregunta a mi hermana Angie. Si usted viera a mi hermana Angie, que unos romanos, cualesquiera, vienen y tratan y maltratan a Misael y le contaran la película de cómo van a tratar a Misael, ¿usted se los entregaría? Les diría, sí, pues háganle todo eso, aunque esté enojada, aunque esté enojada. Pues la verdad no, sinceramente no, porque uno como mamá busca esa protección, ese cuidado, se vuelve uno más como una leona, ¿no? Ante Exacto. sus hijos, ¿no? Entonces, pues la verdad no, creo que no llegaría a ese punto. Gracias, mi hermana Angie. Exacto. Yo de verdad no creo que haya una persona que le cuenten la historia de lo que le van a hacer a su hijo y la persona diga, sí, 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 que vaya. Porque ese solamente puede ser parte del amor de Dios. La vida en la tierra solamente es un tiempo y algunas personas van a morir de una u otra forma, de una u otra forma. La ventaja que nosotros tenemos al conocer el amor de Dios es que el tiempo que nosotros vivamos en la tierra y el pasaje que nosotros vivamos en la tierra nos permitirá tener la llave para poder entrar por la puerta que no todos quisieron entrar. Al conocer nosotros a Dios, al palpar su amor, a identificar su amor y que su amor no está en función de lo que Dios nos da, de que Dios nos da bienes materiales, no sé, incluso hasta salud, no está en función de eso. El amor de Dios rompe completamente todos los esquemas. Alguna vez le preguntaban a una persona y le decían, ¿tú crees en Dios? Y la persona respondía, no, porque ¿quién creó a Dios? Una de las primeras cosas que brota en las personas que de repente no creen en Dios es cuestionar su existencia. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento, nuestro raciocinio, lo que nosotros conocemos en nuestra inteligencia dotada por Dios, solo es que existe algo siempre y cuando algo más lo haya creado. Un bebé nace por un proceso fisiológico. Una planta surge por haber plantado una semilla. Y así, todo lo que vemos nosotros hoy en día ha sido creado por la función de una acción de algo o de alguien. Pero cuando nosotros vamos a un entendimiento de la Biblia mucho más profundo, nuestro cuestionamiento no podría ser eso. Por eso es que el amor de Dios no podría ser cuestionado, porque es un amor que sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos a veces comprender, es tan grande, es tan infinito como Él, que no podríamos, no cabe en una mano, no cabe en una mano.
el amor, por supuesto, es una acción, es algo que se demuestra, es algo que se vive, que se palpa. Yo no podría decirle a alguien te amo mientras le estoy dando de cachetadas, pues le estoy demostrando lo contrario. No le podría decir a alguien te amo mientras no me importa si esa persona no come o si no tiene un techo, si no tiene salud. Yo no le podría decir a la persona te amo. El amor es una acción. Y yo creo que la acción más grande, independientemente de todas las bendiciones que Dios nos pueda dar, la acción más grande de amor y la demostración más grande de amor surgió en la cruz. Ahí, ahí justamente fue la demostración más grande. En el momento que nosotros queramos pensar y cuestionar el amor de Dios y decir, pues es que mira tanta pobreza, tantas situaciones en el mundo, tantas personas, y no, yo creo que entonces Dios no nos ama. Creo que Dios existe, pero Dios no nos ama. Dios ya hizo la parte que a Él le tocaba. El amor fue demostrado en la cruz. Todo lo demás que vivamos nosotros, todo lo demás que nos dé, todo lo que podamos recibir a lo largo de nuestra vida, eso es añadidura. Eso es un valor agregado. Eso es algo que Dios en su soberanía le quiso entregar a quien le haya querido entregar. Pero cuando vemos el amor profundo de Dios, es cuando surgió el perdón de nuestros pecados en la cruz. El hombre podría pensar en sí mismo, el hombre podría decir, pues sí amo a mi familia, me amo a mí mismo, amo a mi prójimo, pero puede estar errado completamente en el conocimiento del amor. Entonces, cuando yo entiendo que Dios entregó absolutamente todo por amor a mí, ahí es donde yo conozco el amor, en que el autor del amor me dice, el amor funciona así, el amor funciona de esta forma. Entonces, cuando entiendo cómo funciona perfectamente el amor, mi vida cambia radicalmente. De entrada, porque una de las primeras cosas que se restaura en una persona cuando ha conocido verdaderamente el amor de Dios es su dignidad. Lo primero que se restaura es la dignidad de una persona. Cuando conoce el amor de Dios, cuando tiene un acercamiento y un entendimiento del amor de Dios, la dignidad de una persona es restaurada. Porque una persona puede venir pisoteada, golpeada, que la trataron muy mal en la vida, le fue mal, malas decisiones, sube y baja, todo lo que podemos vivir nosotros. Pero cuando conocemos el amor de Dios, lo primero que Dios restaura es la dignidad. Es decir, que nos hace entender quiénes somos delante de Él, el valor que nosotros tenemos delante de Dios. Como si en ese momento Dios, como si nuestra vida tuviera un signo de, vamos a decirle signo de pesos, para hacerlo muy, muy práctico el ejemplo. Si tuviéramos un signo de pesos aquí arribita, y entonces cuando llegamos a Dios, nomás ahí se ven como 50 centavos aquí encima de nosotros. 50 centavos, aquí este es mi valor, Señor. 50 centavos. La dignidad está por los suelos. 50 centavos valgo yo. Cuando conocemos el amor de Dios y conocemos lo que significamos para Él, restaura la dignidad, esos 50 centavos se convierten en miles de millones de dólares. Eso es lo que valemos para Dios. El valor de su sangre, el valor de la cruz, el valor de lo que Él hizo por nosotros. Todo lo demás que podamos vivir, lo que podamos ver en nuestro entorno, pueden ser consecuencias de hombres, consecuencia del pecado, consecuencia de la falta del arrepentimiento. Pero el amor de Dios se ha manifestado para cada uno de nosotros. Dice, la Biblia dice, Jeremías 17:9. Acompáñenme ahí a ver Jeremías 17:9. Dice la Biblia. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Solo Dios conoce perfectamente la profundidad del corazón de las personas. Por eso les decía, hay cosas que, por ahí hay un dicho, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Creo que así dice, ¿no? Y de repente nosotros podemos ver aparentemente cierto, de cierto algo, una persona, como que ciertas acciones, pero el corazón no lo conocemos en su raíz. Y muchas de las cosas que hay a nuestro alrededor y que pasan y que nos cuestionamos acerca del amor de Dios, pueden ser situaciones que el hombre ha provocado. Pero aquí dice una clave, engañoso es el corazón. Cuando esas cosas y esos pensamientos entran a nuestra mente, decir, pues sí, yo creo que entonces Dios no nos ama porque mira esta situación, etc. Yo al final del día, pues yo también soy una persona y yo camino, y yo avanzo y todos los días tengo una familia. Como por qué quisiéramos nosotros convencernos del amor de Dios, ¿verdad? Pues como que no tendría sentido. Pero al momento de evaluar este versículo que dice, engañoso es el corazón constantemente, si nosotros dejamos pasar un pensamiento, una de las primeras cosas para atacar un pensamiento en nuestras vidas, dice la Biblia, que es llevar en obediencia a Cristo todo pensamiento. Lo llevamos a la cautividad, es decir, como si tomáramos el pensamiento, lo encerramos y llevamos eso que nos dijo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Si el pensamiento dice, deshonra a tus papás, levántale la voz, y la Biblia dice, y Dios nos indica, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo yo contrarresto ese pensamiento? Pues no obedeciendo el pensamiento, sino obedeciendo a la instrucción de Dios. Si entonces el pensamiento entra y dice, engaña a tu esposa, mi pensamiento se va a ir cautivo al momento de que yo haga lo obediente a Dios. Es una forma de trabajar con los pensamientos malos. Y acá dice, engañoso es el corazón. Cuando el pensamiento baja al corazón, se empieza a gestar el pecado después. Sin embargo, algo que nosotros tenemos que ubicar muy bien es cuando la desconfianza en el amor de Dios se empieza a manifestar. La desconfianza en el amor de Dios. Hace 8 días vimos a Judas, el caso y terrible caso de Judas, donde Judas terminó por no creer en el amor de Jesús por ellos. Se sintió tan indigno, se alejó, no se sentía parte, se terminó suicidando. Esta es una de las cosas que también provoca el alejarnos de Dios. El que entran los pensamientos, dejamos de creer que Dios nos ama y nos alejamos completamente de Él. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso dice Dios, entrégame tu corazón, entrégamelo. El corazón tiene que estar siempre rendido a los pies de Dios. Primer carta de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 9 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Quién creó el amor? El amor fue autoría de Dios. El autor del amor es Dios. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No dice la Biblia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Voy a decirlo muy crudo, que nos dio una casa, que nos dio un coche y nos dio vestido. Eso es añadidura. Eso es añadidura. La obra de Jesús en la cruz nos muestra el amor infinito y eterno de Dios por nosotros. En esto se mostró el amor. ¿Cómo nos demostró Dios su amor? ¿Cómo Dios nos demuestra a diario su amor? En que hay oportunidad de que si yo me equivoco ayer, hoy puedo ser perdonado. Y hoy, si Cristo viniera a la tierra, si Cristo viniera por su iglesia y yo me pongo a cuentas con Dios, hoy me voy con Dios. Pero también soy tan justo, que si Dios me encuentra haciendo algo incorrecto y ese momento Él viene por su iglesia, no me voy, porque su amor es justo. Porque alguien podría voltear a decirle a Jesús, Jesús, Él estaba cometiendo un error en su vida.
Ese joven, ese niño, esa niña o ese adulto estaba haciendo algo indebido ante tus ojos. ¿Por qué si entró al cielo? Eso sería injusto, pero su amor es justo. Y entonces, por más que hayamos estado cerca de Dios, no vamos a entrar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, para conocer a Dios, primero hay que conocer su amor. Y para conocer su amor, hay que conocer la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cada que yo, cada que yo tenga una necesidad, cada que yo tenga una situación extraordinaria, una de las cosas primeras que yo tengo que tener en mi mente es la obra de Cristo en la cruz. Decirle, Señor, tú me amas tanto que viniste a la cruz por mí. Mira, mi mamá, mi papá, algún familiar está en cama, Señor. El mismo amor que tienes por mí, lo has tenido por ella. Por eso aquel hombre le preguntó, cuando le dijo que si quería hacer un milagro, le dijo, Señor, si tú quieres, yo puedo ser sano. Y ese hombre todavía no conocía la obra de Cristo en la cruz. Primer carta de Juan ahí mismo, adelantito en el verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí entra la parte de Isaías, cuando dice, por sus llagas fuimos sanados. El amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús en la cruz. Ahí se manifestó su amor. Si yo tengo una situación entonces de enfermedad, que estoy diciendo que todo fuera de eso es añadidura, yo puedo decirle a Jesús, Señor, en tu amor, en la obra que tú hiciste en la cruz por mí, demostrando el amor del Padre por mí. Hay una parte en la Biblia que dice que ahí llevaste todas nuestras enfermedades, si tú quieres. No es como que Dios demuéstrame tu amor sanándome. No, Dios, demuéstrame tu amor dándome, proveyendo, trayendo alimento a mi casa. Porque la Biblia es muy clara en las reglas que Dios estableció. Posiblemente nosotros podemos pensar que Dios no nos ama porque hay una carencia económica. Seguramente o muy posiblemente el devorador está encima de mi economía. Malaquías cuando dice que yo traeré mi diezmo y mi ofrenda, ya vimos la parte del diezmo algún momento, dice, y reprenderé completamente aquel devorador y serás tierra deseable. Entonces no es que Dios no me ame porque mi situación está económicamente torcida. No, 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 no. Dios me ama por la obra que hizo en la cruz por mí. Ahí selló, canceló por completo y pagó todo lo. Entonces, ahí lo hizo para el perdón de mis pecados, de mis errores y para darme la entrada en el cielo. Para que diferentes cosas sucedan en mi vida y las bendiciones que yo estoy esperando de Dios hacia conmigo no conllevan la parte de que Dios no me ama o que Dios me ama más. No, hay cosas que Dios dejó muy claras en su palabra. Y acá dice, en el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Él. Como yo le decía hace un rato, qué difícil es un momento cuando una persona, pues tenemos la desfortuna de perder a un familiar o a alguien que amamos en la tierra, que perdemos, que muere la persona y que es alguien que amamos mucho y nos duele mucho en el corazón. Y aquí aplica, en el amor no hay temor, porque hay una esperanza de Dios. Esa persona está en el sueño, esperando ser despertada para encontrarse con su Redentor. Hay dolor, hay dolor,
por supuesto, porque en la carne duele. Yo no digo, no, no vayan a llorar y no, no. Jesús lloró ante la muerte de su amigo. Jesús lloró, mostrando también su humanidad y que le dolía. Pero nosotros, aunque podamos llorar, no podemos tener temor. ¿De qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a quedar solo? No, no podemos entrar en temor, porque en el amor, en el perfecto amor, que echa fuera todo temor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando entonces tengo el entendimiento del amor de Dios por mí, que Dios me lo entregó inmerecidamente, que Dios me lo dio sin reservas, que Dios me lo entregó en absoluto, es decir, todo, me lo entregó en su amor. Yo veo el fruto del Espíritu y digo, es un fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y algo dice muy interesante, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice esto? Porque hoy, por ejemplo, si alguien es algún ciudadano mexicano, una de las primeras cosas de las que echa mano cuando requiere echar sus valores o mencionar sus valores por ser mexicano, cuáles son esas, pues sí, los valores como mexicano. Una de las primeras cosas que se evalúan son las garantías individuales, que el ciudadano mexicano tiene garantías individuales, está dentro del marco legal. Por ejemplo, cuando alguien va conduciendo en su vehículo, hay una ley que rige el tránsito, hay un reglamento de tránsito, una ley. Si alguien se equivoca, alguien abusa de una persona, roba, mata, algún delito, hay una ley que le va a marcar una sentencia. ¿Por qué en el fruto del Espíritu dice contra tales cosas no hay ley? ¿Por qué? Porque no hay algo que rija. Porque es incorrecto cuando dicen a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Cuando Dios dice en el amor, contra esto no hay ley. No hay algo que no hay algo que lo rija. ¿Cómo lo voy a ejemplificar? Si ustedes quieren meter a todas las personas en un marco legal, en un marco jurídico, les van a poner un reglamento y les van a decir, para el tránsito, tiene que rigurosamente manejar a tal volumen, a tal velocidad, usando cinturón de seguridad, tienen que tener un seguro de coche, no pueden dar vueltas de esta forma, hay semáforos, hay líneas, hay lineamientos, y todo se mete en un marco y todos tienen que alinearse ese marco. Y Dios dice, en el amor no hay una ley. ¿Por qué? Porque tiene que ser el amor como Él lo da por nosotros, sin medida. Por eso cuando Cristo habla acerca del amor del hombre hacia la esposa, dice, tienes que amarla tú como Cristo amó a la iglesia, entregándose él mismo por ella. No hay ley, no hay algo que lo encierre. No podemos encapsular el amor y decir, nomás yo en este cuadrito, nomás miren en este cuadrito, yo o en este círculo aquí encerrado, eso es el amor, ¿no? Siempre puedes hacer algo más. Oye, de repente alguien puede decir, no, pues es que yo no tomo, no fumo, mira, no voy a fiestas. Pues eso es mínimo, no estás haciendo algo maravilloso, ¿no? El amor tiene que ir mucho más allá. El amor es mucho más allá. Cristo dice, como yo amo a la iglesia, así tienes que amarla. Y entonces nos entrega otra ley y nos dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, en el mismo marco entra en esto mismo cuando dice el amor, contra tales cosas no hay ley, para con tu prójimo. Ámalo. Oye, ya me ofendió, 70 veces 7, perdónalo. Oye, necesita de comer y mira todo lo que me hizo, dale de comer. Oye, es que es una muy mala persona, ora por su vida. Ese es exactamente el significado de amor. Pero eso sucede cuando nosotros hemos entendido que Dios nos ama, que el autor del amor
nos ha entregado amor inmerecido y que de nosotros tiene que empezar a impactar de manera lateral el amor hacia otras personas. Dice por aquí, si midiera el amor conforme lo enseña la Biblia y le fuera revelado en el corazón, no habrá duda del gran amor de Dios por cada uno. Pero casi siempre medimos el amor de Dios de esta manera. Cuando nos va todo bien, Dios me ama. Cuando todo va mal, Dios no me ama. De repente puede pasar así. De repente puede pasar así. Como el ejemplo que yo les decía, no podemos nosotros encerrar solo el amor de Dios en eso. Tenemos que tener la apertura de que el amor de Dios es mucho más, mucho más. Y tener el entendimiento de lo que dice la Biblia. Es amor, gozo, paz, paciencia. Pero el primero dice es amor. Y luego nos vamos a ir a Corintios 13, lo vamos a ir estudiando más adelante. Pero en Corintios 13 dice, el amor no hace algo indebido. El amor no hace algo indebido, no hace lo incorrecto. Cuando amas a una persona, no haces algo que le pueda dañar, no haces algo que le pueda lastimar. Pero, pero, solo eso viene del corazón de Dios. Nunca, nadie, en absoluto nadie, podría obligar a otra persona a amar a otra. Eso no es posible. No es posible. El amor no entra a la fuerza. No entra a la fuerza. Porque el amor se tiene que demostrar en acción. Dios lo hizo en una acción, yendo a la cruz por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo hacia los demás. Pero antes de hacerlo hacia los demás, tenemos que entender muy bien que el marco de amor para con nosotros, no hay ley para eso. Dios nos ama sin medida. No hemos conocido a Dios, dice, lo leímos hace un momento. El que no ha conocido a Dios es una persona, eh, aquí está, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el autor del amor nos lo tiene que poner en el corazón para conocerlo, no ser revelado, y ahora sí lo podemos entregar. Lo podemos entregar a otras personas. Podemos darlo, replicarlo y demostrarles. Cuando entendemos el amor que viene de Dios. El tema es, Dios te ama. Fundamentado, Dios te ama, fundamentado en primera carta de Juan 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ese es el amor de Dios. Y ahí podemos evaluar y nadie le podría decir a Dios, es que tú no me amas, ya sucedió. Ya antes de tu existencia, yo ya te había amado. Ya te había demostrado tu amor, el amor de mí hacia ti, desde antes de que tú existieras. Ahí te puede mostrar mi amor. Todo lo demás, por supuesto, es parte de su amor, pero es una añadidura ante una obediencia y ante poder ser, por supuesto, claro que sí, obedientes a Dios. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo quedó claro basado en este tema? ¿Algo que quieran mencionar? Todo quedó claro, profe. Perfecto. Muy bien, pues por favor acompáñenme a mi hermana Angie. Adelante, por favor. Quería hacer un pequeño comentario rapidito. Sí, Yo gracias, llegué a adelante. conocer una amiga que en la primaria su niño tenía cáncer, bueno, en el kinder más bien. Ah, Y curiosamente, ella decía que cómo puede ser un Dios que amara cuando ella también, su mamá, de hecho, murió de cáncer. Y su niño en ese mismo lapso a los 3 años también, ¿no? Lo curioso es que yo me acuerdo haberle dicho, hablarle de Dios y no quería saber nada de Dios y yo decía, no, de mis oraciones no se iba a escapar, por lo menos. Ya yo había hecho el intento acercarme y no. Con el tiempo, pues la amistad se hizo fuerte, pasamos a la primaria y para la gloria de Cristo, Dios sanó a su hijo. Casualmente hoy lo vio mi niño porque ellos viven por San Simón y ya lo ha invitado a Resta. Así que entonces ver esa misericordia, ese amor por ella, porque la verdad, digo, ya tienen otro hijito, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, o sea, como mamá ya estaba joven, es una mamá joven, ¿no? Bastante joven, digo, yo creo que era una de las más grandes de las mamitas,
pero yo como mamá decía, Señor, ten misericordia, ¿no? Yo como mamá decía, Padre, poniéndome en lugar de ella, es muy difícil, ¿no? Y Claro. ver esa misericordia, ese amor en ella, se mostró a favor de ella, que hoy su hijo tiene 16 años, que tiene la edad de mi hijo, y ese niño pasó de los 3 años en quimioterapia y todas esas cosas. De hecho, estaba desahuciado en kinder, así ese grado. Pero Dios hizo su amor, su misericordia, no dejé de orar por ella, creía en una sanidad y Dios se manifestó en eso. Y para la gloria de Cristo, cuando ella dijo que ya su hijo le habían dado ya de alta, me acuerdo en la calle junto con otra amiga, levantamos las manos, adoramos al Señor y toda la gloria se la dimos a Dios. Mi hijo hoy lo vio, lo invitó nuevamente. Bueno, esperamos en Dios que nos pueda acompañar a jóvenes, el jovencito, pero la verdad es un testimonio para la gloria de Cristo de que definitivamente el Señor ama, aunque las personas puedan decir, es que no sé, o sea, ¿por qué se llevó a su mamá de cáncer? ¿Por qué su hijo en su momento le dio cáncer que ya no tiene? Muchas cosas, que muchas preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Cuando sabemos que un mundo imperfecto a raíz del pecado, ¿no? Dios no tiene nada que ver con esto, fue decisión del hombre. Pero bueno, era mi comentario y Dios es Gracias. bueno, Dios es bueno. Gracias, mi hermana Angie. Gracias por compartir. Excelente, excelente aportación. Y efectivamente, el amor de Dios no se define si tenemos alguna situación de enfermedad o algo. El amor de Dios no se define en eso. El amor de Dios se define en que la persona puede tener la oportunidad de arrepentirse para entrar en el cielo, porque la vida solo en la tierra es un pasaje. No se compara el tiempo por los más años que podamos vivir en la tierra, no se compara el tiempo en la tierra con el tiempo en la eternidad. Yo que tengo la oportunidad de compartir escatología en la Facultad Teológica, cuando cada vez que comparto escatología, me entra cada vez más temor a Dios, el cuidar mi vida, porque la situación, la Biblia es muy clara cuando dice que en el infierno entran las primeras personas, dicho sea de paso nomás para compartirlo, las primeras personas que inauguran el infierno es el anticristo y el falso profeta. Después lo veremos. Pero hay dos, esos dos son los primeros. Y dice, ahí serán atormentados. Y cuando yo me pongo a imaginar lo que es ser atormentado, porque el diablo no es como que llega al infierno a hacer una fiesta, no llega a sentarse en un trono, no, no, no. El diablo llega a ser atormentado también, tanto el diablo como el falso profeta y el anticristo. Cuando yo me pongo a ver eso, digo, Señor, de la forma que quieras que yo deje la tierra en el momento que tú quieras, solo permite que cuando vuelva a abrir los ojos los abra para verte a ti. Porque me imagino la vida, la eternidad en el infierno y debe de ser lo peor comparado con incluso tal vez una enfermedad en la tierra. El amor de Dios no está definido en función incluso de que podamos estar bien en salud. Dios no nos ha dejado de amar por eso. Cualquier situación en su soberanía puede pasar, pero Dios no nos deja de amar. ¿Vale? Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y tus misericordias, Señor, se manifiestan día a día con nosotros. Que si tal vez, Señor, hoy nos hemos equivocado, tú nos das la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y decirte, perdónanos, por favor. No nos queremos quedar, Señor, con la oportunidad de entrar en una eternidad contigo. Ese es tu amor, Señor, que nos viniste a salvar de una eternidad lejos de ti. Gracias te doy, Señor, por la vida. Gracias te doy, Señor Jesús, por esa hermosa oportunidad. Y porque hoy nos queda claro, Señor, que ninguna otra cosa, Señor, podría apagar ni alejarnos de tu bendito amor, ni siquiera, Señor, nosotros mismos. Te pedimos, Padre, que tu palabra quede sellada en nuestro corazón y que podamos avanzar a partir del día de hoy con un entendimiento claro de que tú nos amas. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y bonita semana para todos. Cuídense mucho, por favor. Bye, bye. Hasta mañana. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao, chao.